Bueno, vamos a ir comenzando. Muchas gracias por estar aquí y pues esta conferencia que impartirá el doctor Jordi eh, es como parte de las actividades del Circular Cities Week, que, eh, bueno, de la iniciativa de Circular Economy Club. En este caso, pues yo soy el organizador local del Circular Economy Club Mérida. Y pues también Ileana Cerón, que está colaborando con nosotros. Pues gracias a ella pues, conseguimos esta conferencia que esperamos sea de su interés. Y básicamente pues versará sobre experiencias sobre la economía circular, cómo poderla implementar en la ciudad. En este caso, es pues desde experiencias desde Cataluña, donde el doctor Jordi Oliver Isola, pues es fundador de la empresa Inedit, que es un spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ellos se dedican a dar soluciones de innovación y economía circular a empresas. Entonces, pues ya cedemos la palabra al doctor Jordi, y pues esperamos que les guste la conferencia. Muchas gracias. Cualquier duda lo pueden ir colocando en el chat y al final pues, tendremos espacio para responder algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Samir. Buenos días. Es un placer poder acompañaros en esta sesión de Circular Cities Week, impulsada desde Mérida. Y bueno, también es un placer pues, volver a colaborar con la doctora Ileana Cerón, con quien nos conocemos mucho de su estancia en Barcelona. Bueno, acompañaros durante unos minutos. Voy a plantear una ponencia, intentaré que no sea muy extensa, donde daré algunos ejemplos, pinceladas de proyectos, de iniciativas que están en marcha en Barcelona o en su área metropolitana en el ámbito de la economía circular, pero antes daré un poco de contexto y al final, si queréis, si desean, pues podemos tener un poco de debate, discusión, con lo cual, como comentaba Samir, si tienen cualquier pregunta durante la ponencia, si la van anotando en el chat, al final ya las tendremos todas apuntadas. Bien, sin más, como se comentaba, yo soy el director ejecutivo de Inedit. Inedit es una consultoría, una empresa que nació en 2009, desde donde acompañamos empresas y administraciones, especialmente a administración local, en su transición hacia una economía circular, hacia unas políticas de sostenibilidad fuertes que alimenten la estrategia tanto municipal como de las empresas que operan en el municipio. Bien, como decía, nuestro equipo es multidisciplinar, somos ahora mismo 17 personas trabajando exclusivamente en economía circular. Entendemos nuestra función como la de acompañamiento a estas empresas y organizaciones que quieren integrar la economía circular en su forma de operar. Y también sabemos que cada proyecto es único, diferente y por lo tanto trabajo es mucho a medida, ¿no? Una función importante de un consultor es escuchar las necesidades para poder dar respuesta desde su conocimiento. Bien, el equipo para que nos pongáis cara, ¿no? Ya que estamos un poco lejos, pero aquí nos podéis conocer un poquito más. Y entrando en la ponencia de hoy, empezaremos por entender el contexto. ¿Cuál es el contexto de la economía circular? Veremos cuál es el papel que juega un ayuntamiento, qué puede hacer un ayuntamiento y veremos otras iniciativas que hemos empujado desde Inedit en Barcelona y Cataluña. Bien, en cuanto al contexto, ahí tenemos un contexto global con unas fuerzas de cambio, entre ellas una que ahora mismo está encima de la mesa con mucha fuerza, es el cambio climático. El cambio climático es un producto, digamos, es fruto de las emisiones de gases de efecto invernadero que vienen de un sistema de producción y consumo lineal, un sistema de producción y consumo de usar y tirar, que genera residuos sólidos, pero también residuos en forma de gases que no vemos, pero están allí y que están cada vez
afectando de una forma más severa y más visible, más palpable nuestra cotidianidad. Es decir, ya está afectando las cosechas, está afectando temperaturas en temporadas turísticas, está afectando el deshielo, está afectando la economía, en cierto modo, ya de una forma palpable y, por lo tanto, pone presión también regulatoria. En el caso de Europa se está hablando desde la Comisión Europea de una tasa de carbono para gravar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual hay simplemente sectores económicos que dejarán de ser viables, ¿no? Tenemos también otra presión que es la escasez de recursos o la visión de los residuos como recursos, es decir, eliminamos la visión del residuo como algo que debe ser desechado y vemos que todos son recursos susceptibles de tener otros usos, porque si no, simplemente no podremos seguir desarrollando nuestro sistema económico en base a una economía de usar y tirar, ¿no? Por ejemplo, 2/3 de las reservas mundiales de cobre ya han sido extraídas, no están bajo tierra, no están en la mina, ya se han extraído. Y a nivel mundial el cobre se recicla a una tasa del 30%. Es decir, el 70% del cobre que se extrae se usa en una sola aplicación y después se convierte en un residuo. Esto en el cobre y en tantos otros elementos se convierte en una presión para el cambio de modelo de producción y consumo. Esto lleva a una presión legislativa, como he comentado, en el ámbito del carbono, pero también en el tema de envases plásticos de un solo uso, en preservación de la biodiversidad, desperdicio alimentario, cada vez más la presión legislativa en algunas regiones del mundo, en particular en la Unión Europea, empuja en este sentido. Y esto arrastra también, obviamente, a otras economías del mundo que también están legislando en este sentido. También, por otro lado, los consumidores, todos también jugamos este rol de consumidor y pedimos un aumento de la transparencia, un aumento de la oferta de productos sostenibles, de productos que estén alineados con los valores que nosotros como individuos cada vez tenemos más y queremos que la oferta también vaya en ese sentido. Bueno, en resumen, vemos cómo también están apareciendo otros modelos de negocio en el ámbito de la economía circular que hace que a todos los niveles, desde el nivel de producto, empresa, cadena de valor, pero también territorio donde operan estas cadenas de valor, tengamos que adaptarnos. Y aquí es donde entrará el territorio y donde entran los ayuntamientos y las administraciones. No será posible tener una transición hacia una economía circular si no hay una cooperación público-privada fuerte y donde cada uno de estos agentes sepa cuál es el rol que debe jugar. Además, estas fuerzas impulsan el cambio. Estamos en un momento, yo diría, histórico, en el que quedarse quieto ya no es válido. Debemos innovar, debemos cambiar y hacerlo de una forma cooperativa, de una forma coordinada con el resto de agentes que operan en la economía. Desde la gran empresa, desde las pequeñas y medianas empresas, los centros de conocimiento, centros tecnológicos, universidades, consultorías, tienen que operar. La gran empresa tiene un gran poder de tracción. Estamos viendo cómo cuando una gran multinacional pues apuesta por su reducción de emisiones, por la reducción de envases plásticos, por la preservación de la biodiversidad, su capacidad de impacto es enorme, pero no puede cambiar sola, sino que tiene que arrastrar su cadena de valor, donde operan pequeñas y medianas empresas que están repartidas por toda la geografía mundial y, por lo tanto, también tenemos pymes. En nuestro caso, en España, pero seguro que también en México, que quizá nunca se habían planteado cuestiones relacionadas con la economía circular, pero que del día a la mañana ven como una solicitud de su principal cliente hace que se tengan que activar en esta dirección. Pero para hacerlo necesitarán que el sector financiero les comprenda, necesitarán que la regulación les acompañe, necesitará que el territorio donde están operando también tenga un conocimiento de la economía circular y pueda acompañarles en esta transición.
Por eso es tan complejo. Es decir, no estamos hablando de un cambio simple, sino que es un cambio sistémico. Cambiar la forma de producir y consumir implica a todos estos agentes. Por tanto, tenemos que repensar cómo nos organizamos, cómo legislamos, cómo apoyamos a la ciudadanía y al tejido empresarial desde un ayuntamiento para innovar. Son tiempos de innovación, tiempos de probar cosas nuevas. Entonces, cuando hablamos del papel del ayuntamiento, del mundo local, recientemente hemos hecho un documento, es una guía sobre economía circular y verde en el mundo local, que está disponible en español en este link. Después la presentación la tendrán disponible y por tanto podrán entrar. Aquí abajo he puesto el link donde se pueden descargar una guía completa y reciente sobre cómo las organizaciones del mundo local, ayuntamientos y organizaciones supramunicipales pueden apoyar esta transición y básicamente lo pueden hacer de tres formas, ¿no? Teniendo una aplicación activa dentro de la administración, es decir, que dentro de aquello que está en las competencias de un ayuntamiento puede ya aplicar de una forma directa, ahora veremos más en detalle, pero es aquello que me compete de forma directa, que tomo decisiones de forma directa, puedo actuar allí. Después, un ayuntamiento también puede influir sobre la producción, sobre el tejido empresarial, cómo hacemos que aumente la oferta de economía circular, de productos, de servicios en la órbita de la economía circular dentro del municipio. Esto se puede incentivar. Y después también tiene un papel muy importante en la creación o incentivo de esta demanda de economía circular, ¿sí? Por tanto, es lo que yo puedo hacer directamente, cómo puedo incentivar la oferta y cómo puedo incentivar la demanda. En cuanto a lo que está directamente dentro de las competencias de los entes locales, como estos agentes activos de aplicación de la economía circular, la lista es muy larga, pero podríamos estar desde estrategias energéticas. Esto cada vez es más habitual, que los municipios desarrollen sus propias estrategias de transición energética, de reducción de emisiones, de planes de acción para mitigar la huella climática. Pero también tiene influencia sobre el transporte, las políticas de movilidad, de introducción de vehículo eléctrico, de movilidad compartida, etcétera, etcétera, de transporte público. Toda planificación urbanística también se puede hacer directamente incorporando criterios de economía circular o de sostenibilidad en sentido más amplio, de forma que se favorezca pues, desplazamientos no motorizados, una mixticidad de usos que generen nuevas centralidades en el municipio, un urbanismo pues, que mitigue las demandas energéticas, que produzca energías renovables, etc. etc. O sea, aquí hay un gran foco de atención donde el municipio puede actuar de una forma directa, reservas de suelo para actividades industriales de economía circular, etc. Veremos algún ejemplo después de por qué la planificación es importante. Después, como agente de compra pública, obviamente, veré también algún ejemplo después más concreto, pero el poder de compra de un ayuntamiento o de una administración a cualquier nivel ya puede incorporar criterios de economía circular. De hecho, ahora estamos trabajando desde hace un año con el Ayuntamiento de Barcelona precisamente en esta línea, ¿no? Cómo introducir la economía circular en los pliegos de compra, en el caso que estamos trabajando, pues de material sanitario, ¿no? Porque aquí es donde puedes realmente incentivar, ¿no? Una producción circular y también tú te conviertes en el comprador de estos productos circulares, ¿no? Desde la gestión de infraestructuras. Aquí hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, con la gestión de áridos, con
con obras en el espacio público, donde se tienen que abrir rasas para las conducciones de agua, por ejemplo, y estos áridos que se extraen generalmente son tratados como residuo inerte, pues ya hay iniciativas de preservar este árido, limpiarlo y volverlo a aplicar en la propia obra, de forma que se minimiza muchísimo el uso de nuevos materiales. Temas de eventos con criterios de circularidad, desde conciertos. Ahora estamos en una época complicada para los eventos, pero cuando podamos volver a hacer conciertos y eventos multitudinarios, pues aquí tenemos mucho que hacer desde la organización y porque también tiene un poder de educación y de señalar tendencias a todos los asistentes y participantes. Todo lo que es relativo a la gestión de residuos, residuos municipales, cómo gestionamos esta recogida selectiva, qué modelo de recogida selectiva aplicamos, un modelo de contenedores de recogida selectiva, puerta a puerta, pago por generación. Hay distintos sistemas de recogida selectiva, algunos más eficaces que otros, que nos van a dar unos materiales de mayor o menor calidad para poder darles aplicación, ¿no? Eso es muy complejo, pero está dentro de la capacidad de un municipio de decidir qué modelo de recogida selectiva quiere implementar, cómo gestiona los residuos orgánicos, por ejemplo. Y después, pues todo lo que son redes de abastecimiento de agua también está dentro de las competencias o equipamientos municipales, ¿no? Por lo tanto, parece que no, pero hay mucho que hacer dentro de las competencias directas y de las decisiones directas que toma un ayuntamiento para avanzar hacia una economía circular. Pero además, fuera de lo que es su ámbito directo de actuación, puede actuar sobre el tejido productivo y, por lo tanto, aquí hay pues, modelos o esquemas de financiación, de subvención para proyectos de economía circular. Esto, pues, aquí existen varias líneas de financiación en España, en Cataluña, en Barcelona, en los distintos niveles de la administración. Cada vez es más habitual líneas de subvención, pues que quizá antes iban enfocadas o en paralelo a la internacionalización, a la digitalización, pues también aparecen líneas enfocadas a la economía circular, que a veces son subvenciones directas, a veces son ayudas en forma de asesoramiento. A veces la empresa no necesita el dinero directamente, sino que necesita es un acompañamiento experto, ¿no? Y aquí muchas veces lo que hacemos desde Inedit es trabajar con ayuntamientos para ofrecer acompañamiento, mentoring a empresas del municipio para hacerles un diagnóstico pues, de cómo están en el ámbito de la economía circular, cómo podrían mejorar, pues, por ejemplo, el diseño de sus envases, etcétera, etcétera. Otro ámbito es el fomento de la emprendeduría verde. El municipio puede que tenga ya un tejido empresarial maduro. A veces el tejido empresarial maduro le cuesta cambiar, ¿no? Porque ya tiene unas inercias, unos mercados y le puede costar un poco el cambio, tener unas resistencias, pero podemos incentivar que los nuevos negocios que se establezcan en el municipio pues ya lleven en su ADN, ya lleven integrado la economía circular, ¿no? Por tanto, este fomento de la emprendeduría verde, circular, es otro elemento interesante que desde un ayuntamiento se puede fomentar. Obviamente no depende del éxito de la empresa, no depende del ayuntamiento, pero sí que puede ayudar en cuanto a ofrecer espacios, a ofrecer acompañamiento, experiencia, promoción, ¿no? Hay mucho que puede hacer un ayuntamiento en este ámbito. La comunicación, la sensibilización, crear coordinación entre las empresas de un municipio para que tengan una estrategia común. Hay mucho de colaboración en economía circular. Seguro que ustedes que están en esta ponencia hoy ya conocen mucho y se habrán dado cuenta que a veces tenemos retos que sí que son tecnológicos o materiales, pero en gran medida estamos hablando, cuando hablamos de economía circular, de cambiar las relaciones entre clientes y proveedores, entre productores y consumidores, entre productores y administraciones, y
se trata de colaborar de una forma distinta para conseguir resultados que son mejores para todos, ¿no? Entonces, aquí hay un gran foco de actuación de un ayuntamiento en el fomento de la producción circular. Y después está en el fomento de modelos de consumo circulares, puesto que no, de nada serviría tener una oferta circular que después nadie consume. Tenemos que generar también las condiciones de mercado para que esta producción pues, tenga una demanda, ¿no? Y aquí, desde la capacidad de un ayuntamiento de incidir en el sistema educativo, aquí dependerá del municipio y del país, pero generalmente poco o mucho los ayuntamientos tienen unas competencias también sobre la educación, al menos en niveles, digamos, más básicos, ¿no? A veces en el 0-3, a veces en educación infantil, después ya de mayores suele ser competencia estatal, depende un poco del contexto geográfico, pero podemos incidir en la educación de los más pequeños, de los jóvenes, para que aquello que quizá a las generaciones más adultas les viene de nuevo, para ellos ya lo tengan incorporado como una normalidad. Podemos hacer campañas públicas, podemos actuar ayudando iniciativas ciudadanas que ya vayan alineadas en forma de un consumo circular, de un consumo de proximidad, de un consumo colaborativo, pues identificar estas estrategias, estas iniciativas y apoyarlas en la medida que un ayuntamiento pueda proporcionar un respaldo, ¿no? También están los mercados municipales, por ejemplo, que aquí sí que el ayuntamiento pues, tiene un control más directo, puede incidir en la forma como operan estos mercados, qué productos se ofrecen, agrupar compras, hacer bueno, mejoras de eficiencia, etcétera. Bien, si entramos más en detalle, ¿no? en la economía circular, veremos que desde la extracción de recursos hasta la generación, el fin de vida, pasando por todas las etapas de la cadena de valor, podemos aplicar múltiples estrategias que consideramos que son que están en el marco de la economía circular y que ustedes seguro que conocen muchas de ellas, ¿no? Desde el reciclaje, la reutilización, la reparación, todas aquellas iniciativas que hacen que no se genere un residuo, sino que estos materiales vuelvan a entrar en el proceso productivo a los distintos niveles, son lo que consideramos economía circular. Entonces, les voy a enseñar algunos ejemplos de proyectos reales enmarcados en este esquema de economía circular para que vean alguna pincelada, ¿no? de lo que está pasando. Y, por ejemplo, la doctora Cerón me ha explicado que había participantes pues, del sector textil, ¿no? Pues aquí hay un ejemplo interesante en el que hemos estado trabajando. Una empresa que se llama Axioma, que es de un grupo de una mutua de Terrassa, del sector sanitario. Hace ya unos años transformó la forma de operar. Antes lo que hacían era una lavandería de ropa quirúrgica, tanto que son sábanas, campos quirúrgicos, pijamas, etcétera, de hospitales. Ellos lavaban esta ropa. Entró en vigor una normativa que prohibió el uso de algodón en los quirófanos. Al tratarse de una fibra corta, se relacionó con complicaciones postoperatorias y se prohibió el uso de algodón en los quirófanos. La sustitución del algodón se hizo de forma masiva por tejidos plásticos, no tejido, al final es un no tejido plástico de polipropileno de un solo uso, que seguro que han visto muchas veces en aplicaciones, o si van a un centro sanitario, muy probablemente pues les habrán aplicado algún tipo de no tejido de este tipo, que es de usar y tirar. Se calcula que cada operación genera 4 kilos de este tipo de residuos. Entonces lo que hace Axioma es desarrolló unos tejidos reutilizables de poliéster, estuvo años desarrollándolos, y lo que hace ahora es, en vez de vender estos pijamas, campos quirúrgicos, sábanas, etcétera, lo que hace es un modelo de servicio. Es decir, el hospital paga para cada operación para tener esta protección.
y al final están compitiendo con precios muy competitivos respecto a los de un solo uso, pero además están generando ocupación local, porque se producen localmente, se tienen que recuperar después del uso, tienen que lavar, esterilizar y volver a servir. Y cada uno de estas piezas de ropa puede dar hasta 80 ciclos, 80 reutilizaciones y al final puede ser reciclado. Bueno, ¿dónde voy a parar? Un cambio tan profundo del modelo de negocio, de la venta de producto a la oferta de un servicio, o sea, es imprescindible que la administración, en este caso, pues la administración que tiene competencias sanitarias, que puede ser un hospital, puede ser un centro de asistencia primaria, comprenda que este modelo de negocio y esté dispuesta a transformar su sistema de compras. Si la administración sigue comprando unidades de producto, bloqueará modelos de negocio servitizados, que se llama, o sea, en el marco de la economía circular, que ya no están basados en el uso de productos, sino, perdón, en la adquisición de productos, de usar y tirar, sino en el uso de este producto, en darle un uso, pero que no desperdicie el producto, sino que lo utilice y después se pueda volver a utilizar. Esto cambia totalmente la forma de comprar. Por lo tanto, es imprescindible que las administraciones empiecen a entender estos nuevos modelos de negocio y apliquen en los pliegos de compra la opción, la posibilidad de que si alguien quiere proponer estos modelos, pueda competir en igualdad de condiciones. Estamos hablando también de proyectos, hemos visto, están aplicando proyectos de simbiosis industrial. La simbiosis, como saben, consiste, significa la cooperación entre distintos agentes que les reporta beneficios mutuos, ¿no? Y en este caso, en polígonos industriales, en varios polígonos industriales, en Cataluña, se está trabajando en proyectos donde se dinamizan polígonos industriales, donde se identifican oportunidades de hacer un uso más eficiente de los recursos, con una visión comunitaria, cooperativa, y se aplican estas soluciones. Es decir, podemos encontrar, y no solamente material, podemos encontrar en un polígono industrial que cada una de las empresas que allí están instaladas hace el mejor uso de los recursos que ellos pueden hacer en su individualidad. Pero cuando lo miras desde una óptica de polígono, detectas, por ejemplo, pues que tienes una empresa que tiene un proceso que necesita calor y genera su propio calor. Y el calor residual lo desecha. Y al lado, el vecino está haciendo exactamente lo mismo, cuando quizá si hubieran hablado entre ellos, si hubiera una comunicación, si hubiera una cooperación, podrían aprovechar este calor residual para los dos procesos y ahorrarse dinero e impacto ambiental. Ves también que quizá cada una de las empresas está haciendo políticas de movilidad, facilitando el transporte de sus trabajadores. Pero si lo hicieran a nivel de polígono, quizá podrían llenar un autocar y transportar todos los trabajadores del polígono en vez que cada empresa tuviera sus políticas individuales. Vemos cómo el residuo de una empresa, lo que para mí puede ser un residuo de mi proceso productivo, podría ser materia prima para otra empresa del polígono industrial, que está comprando esta materia prima a otro productor. Entonces, estas conexiones que son posibles en el ámbito de los materiales, de la energía, de la movilidad, pero también de la maquinaria. Puedo tener maquinaria infrautilizada y resulta que tenemos la necesidad, otra empresa necesita también la maquinaria que tengo, un torno que tengo infrautilizado y resulta que lo podría compartir con otra empresa. Trabajadores, quizá yo puedo, en mi empresa necesito un administrativo a media jornada y el vecino también, otro administrativo a media jornada. Pero en el mercado todos los administrativos quieren jornada completa. Pues no, en cambio, si hablamos entre los dos, podemos ofrecer una jornada completa, ¿no? Bueno, hay múltiples ejemplos, pero esto necesita un liderazgo del municipio, porque si no, cada empresa estará en su operativa, no tendrá incentivos para tener este diálogo o esta visión, quizá con otro zoom, con otra escala de trabajo y necesita
precisamente un gestor de polígono industrial que haga estas tareas, que arrastre, que identifique oportunidades y las implemente. Estamos hablando también en el ámbito de la movilidad, está habiendo una revolución en todas partes, yo creo en todo el mundo, en el ámbito de la movilidad compartida. La movilidad urbana cada vez es más complicada, tenemos más personas viviendo en ciudad que se desplazan dentro de la ciudad o que atraen, ¿no?, trabajadores que viven en los suburbios, en la periferia, que se desplazan en el centro para trabajar y después al revés, y genera grandes colapsos perjudicando la calidad del aire, etcétera, ¿no? Y esto, al menos en Barcelona, es un problema gravísimo. La calidad del aire está superando permanentemente, incumpliendo los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por las directivas europeas, con lo cual España está siendo sancionada por la Comisión Europea por la mala calidad del aire en las ciudades, y una forma de reducir esta necesidad también de posesión del vehículo o de uso de un vehículo personal, ya no privado, sino personal, y de uso casi individual, porque la ocupación es muy baja, es el tema de compartir vehículos, ya sean bicicletas, con un esquema municipal. En el caso de Barcelona hay un servicio de bicicletas compartidas ya en uso desde hace más de una década y con un enorme éxito. Tuvo muchísimo éxito y se usa muchísimo. Pero en los últimos años ha crecido muchísimo el servicio de scooters compartidas, motocicletas de baja cilindrada, con operadores privados, en este caso, que tú simplemente tienes que registrarte y pagas pues, por minuto de uso del vehículo. Cuando terminas de usarlo, lo dejas estacionado dentro del área, digamos, que permite el operador, y pagas solamente por los minutos de uso. Y está esto ayudando a descongestionar la movilidad urbana compartiendo recursos. Y aquí está un tema de economía circular. En vez de tener un vehículo en propiedad que está estacionado el 95% de su vida, me está esperando, tengo una tonelada de metal con ruedas que me espera a que lo use, y se calcula que de media los vehículos están estacionados un 95% del tiempo, pues aquí hay grandes oportunidades de un uso compartido, ¿no? Además es un producto muy caro. Después de la vivienda probablemente el vehículo, el coche, es el segundo producto más caro que nos compramos. Entonces es muy caro y además está infrautilizado. Por tanto, aquí hay oportunidades muy interesantes para generar negocios en el ámbito de la movilidad urbana compartida. Aquí podríamos hablar el sector automoción está haciendo cambios pasos agigantados de su modelo de negocio, de la venta de producto. Antes lo habitual era que te vendían el coche, o sea, tú pagabas y era tuyo, lo tenías en propiedad el vehículo, y ahora cada vez más van hacia modelos de leasing donde tú pagas para tener derecho a usar este vehículo, pero no es tuyo, no lo tienes en propiedad. Así que al final del contrato de leasing, ya sea 3 años, 5 años, puede volver al fabricante, y aquí se abren oportunidades enormes para reutilización de componentes, etcétera. Es un sector que está avanzando muchísimo y que las ciudades también pueden incentivar esta transición hacia modelos que favorezcan la economía circular. Otro elemento interesante es el del mantenimiento, de la reparación. Hay un proyecto del área metropolitana de Barcelona, que es el Mejor que Nuevo Reparado, que consiste, aquí veis algunas imágenes, es muy modesto, pero es a la vez muy potente el hecho de proporcionar apoyo a la ciudadanía para que pueda reparar pequeños objetos, electrodomésticos, bicicletas, muebles. ¿Sí? A veces no tienes en casa las herramientas necesarias para hacerlo, o no tienes los conocimientos para hacerlo, así que se abrió ya hace años también un espacio comercial, una tienda, podríamos decir, que
está operada directamente por el área metropolitana, donde puedes encontrar pues, las herramientas necesarias y el equipo técnico necesario que te va a ayudar a reparar los productos. Así que alargas la vida útil de estos electrodomésticos, bicicletas, muebles que puedas tener en casa, o textil, ¿no? De reparar una pieza, una prenda de ropa. Y por lo tanto, estos conocimientos que a veces se han ido perdiendo, de manitas de saber reparar, o porque los productos cada vez son más complejos, pues se puede recuperar y se incentiva que aquellos productos que ya están en la economía, que ya están en uso, pues también desde un ámbito municipal se puede promover a que tengan una vida útil mucho más larga. De hecho, hace poco en Berlín se abrió también una tienda de productos, bueno, de reparación y venta de productos de segunda mano. Ya una vez está reparado, antes de este producto, que digamos, se podría convertir en un residuo, pero que todavía está vigente, pues poderlo vender de segunda mano. Y ha sido el municipio que ha impulsado esta iniciativa. Y me parece un paso que se está viendo en diversas ciudades y que es interesante, ¿no? En vez de desechar, no sé, un televisor, un ordenador, un mueble, una silla, ropa, pues intentar darle esta segunda vida con plenas garantías y habiendo reparado y habiendo dignificado este producto. No es que sea el residuo de alguien, sino que realmente es un producto que está reparado y tiene una garantía y se puede seguir usando. Bien, para no alargarme mucho más, un ejemplo también en el ámbito de la fiscalidad. Aquí es un gran caballo de batalla, ¿no? La fiscalidad, pero también el ayuntamiento tiene tasas, ¿no? Para pagar la recogida de residuos municipales, por lo tanto, recauda para poder pagar este servicio de recogida de residuos, de gestión de residuos municipales. Y en el caso del área metropolitana también existe una iniciativa desde hace mucho tiempo que si tú eres usuario activo de los puntos verdes o los puntos limpios, que son puntos de recogida de residuos especiales, donde ya no es el contenedor típico que para recoger envases, cartón, materia orgánica, que eso están, digamos, repartidos por toda la ciudad, pues sí que hay algunos puntos por barrios. Cada barrio tiene un punto verde, donde se lleva, pues, por ejemplo, el aceite de cocina usado, pilas, ropa, pequeños electrodomésticos. Así son fracciones de residuos que son especiales. Pues si tú usas estos puntos verdes un mínimo de 3 veces al año, esto te carga unos puntos, te da constancia que has usado este servicio y te aplica un descuento a la tasa de residuos municipales. Por lo tanto, puedes desde la fiscalidad incentivar el uso de equipamientos municipales que están dando un servicio para hacer una mejor recogida selectiva. En cierto modo, puedes premiar a aquellos ciudadanos que están haciéndolo bien o mejor que el resto, ¿no? Y aquí yo creo que también es un tema importante. Cada vez, digamos, tenemos que ir hacia modelos donde quien lo haga mal pague y quien lo haga bien, pues pague menos. Porque si es una tarifa plana, llega a un punto que se desincentiva al ciudadano, porque hacerlo bien o hacerlo mal no tiene ni premio, no tiene recompensa ni tiene penalización. Entonces, aquí llega un momento de estancamiento en los sistemas de recogida selectiva, en el que estamos viendo una evolución hacia sistemas de pago por generación o de recogida puerta a puerta, donde se pueda sancionar a quien no lo haga bien. Y finalmente, este caso el caso concreto no es en Cataluña, pero es en Andalucía, pero me sirve porque es un muy buen ejemplo de algo que también se está haciendo en estaciones depuradoras de aguas residuales, depuradoras de aguas residuales de aguas municipales. Aquí está cambiando completamente la forma de concebir este tipo de equipamientos. Inicialmente eran simplemente, digamos, depuradoras. Tengo un agua residual y la trato
para poder devolver al medio el agua residual del municipio con unas condiciones que no afecten al entorno, a la biodiversidad, a la higiene, a la salud pública. La función era esta, un tema de salud pública, pero ahora ha cambiado completamente la forma de concebir estos equipamientos y se ven como, casi como una biorefinería. Le entra un flujo de agua residual de donde podemos generar agua regenerada, que se está usando, por ejemplo, en polígonos industriales para aplicaciones no potables, para lavar, para limpieza de calles, para inodoros. O sea, se están creando redes de aguas regeneradas procedentes de estaciones depuradoras para aplicaciones, digamos, de agua no potable. De estas depuradoras también se están obteniendo energía de los lodos, de la materia orgánica que se genera. Se puede hacer una digestión de estos lodos y generar electricidad. Se pueden obtener abono para aplicaciones agrícolas, etcétera, etcétera. Por tanto, se ve casi como una fuente de riqueza, ¿no?, de distintos recursos que pueden después ser aprovechados. Y eso es un cambio de concepción total, ¿no? Bien, para cerrar, simplemente decir que podemos trabajar a distintas escalas, ¿no? Y desde INEDIT, pues recientemente hemos trabajado tanto a escala de polígono, a escala de municipio, comarca. Para nosotros una comarca es una agrupación de municipios en un territorio, ¿sí? Que es un conjunto de municipios que comparten un territorio concreto. Sería como una región, podría ser, y después a escala de país. Por ejemplo, a nivel de polígono, hace menos de 2 años cerramos este plan estratégico de economía circular para un polígono de la ciudad de Barcelona, polígono industrial que quedó dentro de la trama urbana y que durante muchos años ha sido objeto de especulación urbanística, puesto que no se sabía si continuaría siendo un polígono industrial, si sería urbanizable, y por lo tanto había unas plusvaluas aquí, y por lo tanto se fue degenerando este polígono. Ahora se ve como una grandísima oportunidad disponer de suelo industrial dentro de la trama urbana, precisamente para incentivar, para trabajar negocios en el ámbito de la economía circular, como puede ser la reparación. Si yo quiero reparar electrodomésticos, necesitaré un espacio cercano al punto de consumo para almacenar estos equipos y poderlos reparar y devolver a los consumidores. No tendrá sentido una cadena de valor global, como estamos acostumbrados, una producción en países de bajo coste para ser transportados miles de kilómetros a ser usados y gestionados como residuos, sino que podemos tener flujos mucho más locales. Por tanto, necesitamos que transformar, repensar nuestros polígonos industriales, tenemos que transformar los municipios. En este caso fue un proyecto en Mataró, un municipio de unos 100.000 habitantes al norte de Barcelona, donde se planteó el municipio desde una óptica de economía circular. Se identificaron sectores prioritarios y se trabajó con los sectores, con mesas de trabajo durante meses para hacer aflorar proyectos estratégicos para el sector, por ejemplo, agricultura, restauración, cómo vincular estos sectores, y se vieron pues, claras oportunidades y se están implementando, se está trabajando en ello. A nivel de región, pues lo mismo. Esta escala es muy interesante de trabajo. Este es en el ámbito B30. B30 es una autovía que discurre por el Vallès, pues, digamos, norte de Barcelona, noroeste, donde varios municipios colaboraron en un estudio de alcance territorial, y entonces tienes otras economías de escala, porque a veces cuando trabajas a nivel de polígono las sinergias son limitadas, puesto que el polígono no se ha ocupado con lógicas de sinergias de economía circular, sino con lógicas de ocupación del suelo, ¿no? de alquiler, de espacio, de ocupación inmobiliaria. Pero en cambio, en una escala territorial puedes ver otras sinergias que son posibles. Y esto es interesante, ver qué puede hacer un ayuntamiento, un municipio,
pero hacer un poco de zoom out, cambiar de escala y ver qué podemos hacer también en colaboración con otros municipios colindantes, porque seguramente habrá más oportunidades. Y finalmente, a nivel de Cataluña, cerramos hace un mes todo un proyecto de un año de diálogos y sinergias hacia una transición circular con un horizonte 2030. Y aquí es interesante el rol de la administración en fijar objetivos, visiones a medio plazo, a 5 años vista, 10 años vista, dónde queremos estar, cómo debemos cooperar los distintos agentes para avanzar hacia allí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos información, necesitamos promoción, necesitamos herramientas. Ponerlo encima de la mesa y tener estos diálogos es sumamente importante. Y bien, por mi parte, esta sería mi primera intervención y quedo totalmente abierto pues, a tener un debate, diálogo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi, por esta excelente presentación. Y vamos a pasar, si te parece, ahorita, como tú bien lo mencionaste, ¿no? A un diálogo o algunas preguntas. Si el que quiera o tenga interés en hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono. Yo por aquí tengo, Ana Murguía nos comentaba que en México hay muchos puntos verdes. Entonces, ¿eso es economía circular? Bueno, es un paso, es decir, dentro de la economía circular, todo aquello que podamos hacer para que un recurso siga siendo un recurso y no se convierta en un residuo, está dentro de la economía circular, sin duda. Tenemos que ver qué pasa también con estos recursos que entran en el punto verde, ¿no? Cómo los podemos valorizar, darles una segunda vida, reciclar, reutilizar. ¿no? El punto verde sería el hub, ¿no? el punto de recogida, y a partir de aquí tenemos que ver cómo dar salida a estos productos. Y aquí es donde es muy importante, entra en la importancia de cómo se han producido estos equipos, ¿no? Porque hay electrodomésticos que son muy difíciles de reparar porque su diseño ya lo imposibilita. En cambio, hay otras pues, que lo pueden facilitar, ¿no? O se podría facilitar. Pero sí, claramente un punto verde está en el ámbito de la economía circular. Gracias, Jordi. Por aquí, María Cordero nos pregunta, para el ponente quisiera preguntarle, ¿qué se puede hacer en el caso de que no exista suficiente apoyo por parte del gobierno? A ver, bueno, un segundito que se cerró. En caso de que no exista suficiente apoyo de parte del gobierno para darle un soporte legal e institucional y fomentar la participación de las empresas. No sé, Jordi, si bajo tu experiencia pudieras aquí aconsejar respecto a esta pregunta. Bueno, aquí hay distintos niveles de cooperación, ¿no? Pero lo que está funcionando muy bien aquí, que no sé si tiene un equivalente en Mérida, es el funcionamiento de los clústeres empresariales, es decir, agrupaciones de empresas de un mismo sector. Aquí se están asociando para ver cómo pueden cooperar entre ellas para avanzar hacia retos conjuntos. Al final, las empresas no tienen retos individuales, sino que al final muchos de ellos son retos colectivos, retos sectoriales. Entonces, bueno, si la administración no está cooperando o va demasiado lenta, a veces nos sucede, ¿no? Que el ritmo de la administración respecto al ritmo de la empresa, pues a veces no son coincidentes porque tienen prioridades distintas. Se entiende que no sea exactamente el mismo ritmo de trabajo, de priorización, pero desde el sector privado también existe la posibilidad de la cooperación privada-privada para sacar al mercado nuevas soluciones, ¿no? Sí que es cierto que llega a un punto donde este recorrido se hace muy difícil porque al final
hay un recorrido en el que las soluciones de economía circular pueden ser ecoeficientes, en el sentido que tienes ahorros económicos y ahorros ambientales que van de la mano, porque estás ahorrando energía, porque estás ahorrando materiales, porque estás haciendo una logística más eficiente, porque estás poniendo en valor algunos atributos que el consumidor desea y compra preferentemente. Pero llegará un punto en el que necesitarás una regulación, ¿no?, que obligue a los sectores productivos, pues, a internalizar costes, ¿no? Porque si no será difícil que todo sea coste eficiente. Hay algunos límites, pero hay un amplio camino para recorrer al margen, ¿no?, un poco de la regulación, siempre y cuando esa regulación no vaya en contra de la economía circular, que a veces puede pasar. Perfecto, Jordi, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Igualmente puede abrir micrófono y directamente preguntar a Jordi. Además, nos dicen que muy interesante. Gracias. ¿Alguna intervención más? Si no, para cerrar la plática. Bueno, por aquí igual nos dicen que nos encantó. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí, Sí, adelante. adelante. ¿Cuál es tu perspectiva o cuál es tu opinión acerca del tema de la salud, específicamente la salud íntima femenina en temas de economía circular? ¿Cómo lo ves en Europa y cómo ves tu análisis si México está preparado para este tema específicamente? Pues es un tema que está en auge, o sea que cada vez se habla más de soluciones que sean alternativas al uso de tampones y compresas de un solo uso, desde lo que son copas menstruales, que son, pues, se lavan y son reutilizables, hasta también soluciones. Ahora estamos trabajando precisamente en un proyecto de lo que son bragas menstruales, que retienen la menstruación y son lavables y tienen varios ciclos de uso. Y aquí estamos precisamente ahora mismo cerrando un proyecto comparando este tipo de bragas menstruales respecto al uso de productos de higiene femenina estándares o comunes, ¿no? Y está habiendo una ola de demanda de este tipo de soluciones. Por lo tanto, las consumidoras, en este caso, hay un segmento, yo creo que no es mainstream, no es todas las mujeres, pero sí que yo creo que perfiles de edad más joven y quizá más preocupadas por el impacto de este tipo de productos, pues están haciendo un consumo, yo diría, cada vez más habitual, más normalizado de este tipo de soluciones que hace un tiempo quizá eran una rarez, una cosa inusual, pero ahora es bastante, se ha normalizado el uso de estas soluciones reutilizables y lavables. Perfecto. Y ahora la pregunta más específica sería, ¿crees que las mujeres estarían dispuestas a subirse a esta economía circular al convertir los residuos menstruales en pues ahora sí que en un insumo, tal vez para la agroindustria o para otra industria? Pues no sé qué, no sé qué dirán las mujeres, pero aquí lo veo complicado. Lo veo complicado. O sea, eso ya no lo veo viable, porque al final es un tema sanitario también. Al final estamos hablando de un residuo que debe ser, o sea, no le veo la aplicación directamente a la agroindustria. Estamos hablando de sangre, por lo tanto no tendría esta aplicación directa. Y además la recogida de este o sea, no lo veo viable. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi.
Nos pregunta Eunice Reyes, quisiera saber qué podemos hacer aparte de reciclar para apoyar la economía circular. Bueno, muchas cosas, sí. Primero, prevenir la generación de residuos, ¿no? Si miramos la jerarquía, hay una jerarquía que podríamos aplicar. La primera acción es la prevención. Es decir, si yo puedo, pues cuando voy a comprar, a nivel doméstico, digamos, para nivel doméstico, si cuando voy a comprar puedo llevarme mis envases en vez de que cada compra me llene la bolsa o el carro de envases plásticos de un solo uso, pues es una acción que puedo hacer, ¿no? La de prevenir. Ya sea desde un tema en particular, como ciudadanos, mi compra personal, pero también institucional. Así podemos ver qué residuos generamos con nuestras compras e intentar prevenirlo ya desde la compra pública. Aquí muy claramente temas de envases, ¿no? Los envases tienen una vida muy efímera. Podemos pedir que nos sirvan algunos productos sin envases o que el productor se lleve estos envases, que los aplique de una forma que sean reutilizables. Después de la prevención vendría esto, la reutilización, alargar la vida útil de los productos, reparar, comprar soluciones que sean más durables. A veces, esto lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero a veces cuesta en sistemas de compras comprar un producto de mayor calidad y mayor duración, pero que sea más caro, porque el criterio de compra aplica, también aquí nos aplica, la administración está obligada a comprar el más económico, ¿no? La oferta más económica, pero claro, puede ser más económico, pero que dure menos tiempo el producto. Bueno, aquí la durabilidad, la reparabilidad, la reutilización son estrategias previas al reciclaje. El reciclaje es la última instancia de la economía circular, cuando ya no puedes aprovechar este producto como un producto como en su forma, no puedes reutilizar componentes, al final lo que haces es reciclarlo, que significa recuperar los materiales para poderles dar otra aplicación. Sin embargo, necesitas que exista también una industria local recicladora. No basta con poner los envases en el contenedor de envases, es el primer paso necesario, pero después necesitas que haya una industria capaz de recuperar los residuos de este contenedor y hacer algo con ellos, ¿no? Y de hecho, en España, la semana pasada hubo un gran, digamos, escándalo con un informe que publicó Greenpeace en contra del operador monopolístico de gestión de envases ligeros en España, que le acusaba de que solamente un 25% de los envases que se ponen en el contenedor, en nuestro caso es el contenedor amarillo de envases ligeros, acaban siendo efectivamente reciclados. El resto acaba en vertederos, incinerado o incluso exportado. Por tanto, aquí tenemos también deberes, ¿no? Como sociedad de estructurar una industria con capacidad de reciclar de una forma efectiva los residuos municipales. Muchísimas gracias, Jordi. ¿Alguna intervención más antes de finalizar? Hola, buenos días, soy Lucero Márquez, yo sí quisiera hacer una pequeña intervención. Buenos días, gracias Ileana por la invitación, yo soy del Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida y solamente un poco complementar lo que Ana preguntaba acerca de los puntos verdes. Una de las cosas que también los motivos del por qué están los puntos verdes en la ciudad es un poco incentivar a las empresas o las empresas que están trabajando con nosotros, incentivar esta parte de los puntos verdes. Es decir, dentro de los puntos en donde se acopia el aceite comestible usado, llega una empresa yucateca y lo transforma en biodiesel para uso de camiones y camionetas de carga. Entonces ahí ya reduce el impacto en el sistema de transporte y obviamente pues ya no para, su destino final ya no termina en los rellenos sanitarios. Entonces es un poco el incentivar también a las empresas que empiecen con esto de la economía circular, ¿no? Sí, es un ejemplo excelente el del tema del aceite, ¿no? Comestible usado, porque tiene una conversión muy interesante en biodiesel que, ¿no? Y al final
que tiene un valor añadido. A veces el problema que tenemos con los residuos muchas veces es que es difícil lo que se llama hacer un upcycling, ¿no? Es decir, de que con este residuo hacer algo que tenga un valor de mercado y tenga, por lo tanto, me pague, ¿no? Al final me pague el proceso de reciclado, ¿no? Que no sea un coste, sino que tenga un valor final. Y entonces, en ese sentido, la recogida selectiva de calidad a través de los puntos verdes facilita esta economía circular en el sentido que tienes flujos de mayor calidad. En el caso del aceite, pues puedes fabricar biodiesel, pero, por ejemplo, en el caso de aparatos informáticos, equipos informáticos, estamos trabajando en proyectos de reparación, de recuperar equipos informáticos, ordenadores. Ahora que estamos en pandemia y se ha acentuado la brecha digital, ¿no? Familias que no tienen acceso a computadoras y por tanto sus hijos pues tienen problemas para seguir las clases que se hacen a distancia. Eso se ha acentuado muchísimo este año. Pues estamos trabajando en proyectos de recuperación de equipos informáticos, de donaciones, de equipos tanto de empresas, administraciones, pero también de particulares, que son revisados por centros especiales de trabajo, o sea, son instituciones que ocupan personas con discapacidad o con riesgo de exclusión, que hacen un reseteo del equipo, comprueban que funciona, le instalan el sistema operativo nuevo y después se ponen en circulación a bajo coste. O sea, y entonces, bueno, es una forma de equipar con equipos que son sencillos pero funcionales y suficientes a familias pues, que quizá no tendrían acceso a una computadora nueva, ¿no? Hay flujos que son muy interesantes, que pueden tener un valor residual interesante y que si se hace una buena recogida en puntos verdes se puede canalizar. Porque si no existe este canal, al final, si lo mezclas todo, al final es imposible hacer nada, ¿no? Tienes un problema. Tienes un problema, no tienes no flujos de recursos, tienes una amalgama de residuos. Muchísimas gracias, Jordi. Y muchísimas gracias igual, Lucero. Aprovecho para dar el agradecimiento a la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, pues que ha tenido la apertura para promover este tipo de eventos, ¿no? Que es súper importante para sensibilizar sobre todo a la ciudadanía, que igual tiene una participación activa, ¿no? Como comentaba Jordi en todos estos procesos. Entonces, si hay algún comentario más. Bueno, no sé si alguien más por ahí. Si no, bueno, pues nada más nos queda, tanto de parte de Samir, del Circular Economy Club Mérida, Jordi, pues darte las gracias por haber aceptado participar en esta charla, ¿no? Con toda la experiencia de años atrás que tienes ahí. Y Jordi, además de gran amigo, fue socio y fue ahora sí que mi mentor hace 10 años, ¿no? Cuando esos temas todavía empezaban. Entonces, bueno, el reencontrarnos ahorita te lo agradezco mucho, ¿no? Igual comentarles que pues todo el tema de los diferentes eventos que vamos a estar haciendo durante estos días del Circular Economy Week aquí en Mérida, pues bueno, pues lógicamente con la situación que estamos viviendo, pues todo será en vía remoto, en línea. Entonces, pues básicamente es una primera presencia, ¿no? Para que esto se pueda seguir impulsando y el próximo año ya pueda tener Mérida una participación pues presencial y con objetivos mucho más claros, ¿no? Pero sí les invito, les comento que en la noche vamos a hacer el lanzamiento en redes de lo que es la página web de meridacircularcity.org, donde ya van a poder encontrar pues tanto la presentación de la participación de Jordi, como igual algunas actividades participativas donde van a poder dejarnos sus comentarios, ¿no? Para que finalmente pudiéramos hacer un pequeño documento que le vamos a entregar al Ayuntamiento de Mérida a través de la Unidad de Desarrollo Sustentable, que es la finalidad de estos eventos, ¿no? Esos pequeños eventos que tratan de una mesa panel o de una conferencia, de unos talleres participativos en todas las ciudades que están desarrollándose paralelamente ahora mismo, pues tienen la finalidad de poder entregar al ayuntamiento de la ciudad pues unas pequeñas recomendaciones de parte de la sociedad civil, empresarial, en torno a cuáles pueden ser esas líneas estratégicas, ¿no? De la economía circular. Entonces, bueno, pues ya les estaremos igual
informando de estos temas. Y pues Jordi, nuevamente muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a vosotros, al contrario, por vuestra invitación. Es siempre muy agradable estar con vosotros y echo de menos una visita a Mérida, a ver si en el futuro pues podemos viajar ya y vuelvo a estar con vosotros en persona. Así que a disposición para lo que necesitéis en cualquier momento, pues ya sabéis que podéis contar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos por unirse a esta conferencia, bastante interesante. Muchas gracias Jordi y muchas gracias Ileana igual pues, por todo tu apoyo y estamos pues los invitados a que estén al pendiente, como ya comentó Ileana, de más actividades que vamos a tener al respecto de la economía circular, que pues es un tema relativamente nuevo, pero pues bueno, o sea, digamos en Latinoamérica, ¿no? Pero sabemos que ya haya avanzado en otros lugares y pues como los ejemplos que nos dio Jordi. Entonces, pues, estamos muy emocionados de poder participar y poder implementar pues, a futuro este comercio circular aquí en Mérida. Y gracias por su participación. Entonces, pues creo que cerramos ya la sesión. Y pues hasta luego. Muchas gracias, Jordi, otra vez. Gracias, hasta luego. No.